de esta forma virtual, que es de la patafísica y otros demonios. Continuando con la misma dinámica de ayer, como les decíamos, este sería el segundo taller de manera virtual que Akena representa. Hoy nos encontramos en presencia de la patafísica. El taller de hoy tratará de esto no tiene ningún motivo de hacerlos reír, de hacerlos pasar un buen rato, sino de dar cuenta precisamente lo que Alfred Jarry y otros pues, autores en su momento quisieron retratar de lo que es la patafísica. Probablemente sí vayan a haber casos en los que nos vamos a reír, porque es que para entender la patafísica, pues nosotros los mortales nos encontramos en una, digamos, como encrucijada en la que hay palabras, hay teorías, hay cosas que nos van a llevar a efectivamente reírnos de eso, a reírnos de ello. Pero, pero también es muy válido, la risa, o sea, también es fundamental para poder llegar a comprender un poco de lo que viene siendo esto que es la patafísica. Pero entonces, el título de este taller viene de varios asunticos. El primero es que Aquenarre, el grupo, se consagra como Aquenarre de la escritura de otros demonios. Y el nombre del taller es de la patafísica de otros demonios. Pero es ahí la conexión que yo quería hacer directamente con Aquenarre, porque creo, desde el primer día que me enteré sobre lo de la patafísica, qué era, cómo se maneja esto y lo otro, yo dije que eso era, tenía que ser un estilo de vida del grupo de estudios Aquenarre, el semillero Aquenarre, ¿cierto? Ya la costumbre, parce. Entonces, listo. De la escritura de otros demonios. La patafísica es lo que Aquenarre es a la escritura, ¿cierto? O sea, eso es inherente a Aquenarre. La patafísica está porque está. Desde los cimientos de la Aquenarre sabíamos que éramos patafísicos, pero no le habíamos dado un nombre. No sabíamos cómo definir eso, no sabíamos cómo definir ese tipo de reuniones, o sea, sí, una aquelarre, una reunión de brujos, pero lo que hacíamos no estaba determinado por algo que era, pues, directamente nombrado como lo que lo nombran Jarry y otros autores, que es una ciencia. Esa ciencia es la que Akenare se ha cargado de seguir durante varios ya años, con sus dinámicas, con sus propuestas, con sus ideas. Eh, pero listo, estoy hablando mucho de por qué Akenare esto y lo otro, y no he dicho la patafísica. Entonces, para que entremos en materia total, eh, ¿cómo nace la patafísica? Alfred Jarry, un escritor francés, el hombre saca una obra que se llama Gestos y opiniones del doctor Faustrol, patafísico. Ahorita que pueda, pues como les comentaba al principio, las intermitencias entre cámara y transmitir en directo van a generar latencias muy altas en el internet mío, porque pues no es como tan óptimo. Entonces, cuando pueda ahorita, más bien les muestro las cosas que les tenga que mostrar y las lecturas, pero por ahora les voy a ir contando. Y a la par que les cuento, quiero que ustedes también me comenten y le hagamos un asunto pues más conversatorio, más que todo, que es como me gusta a mí hacer este tipo de cosas. Entonces, esta obra es la que le da vida a la patafísica. La patafísica nace en un asunto en el que Alfred Jarry ya tenía como muy bien planteado. Escritores que reflexionan sobre lo que fue la vida de Alfred Jarry comentaban que el hombre pues ya estaba como lo que nosotros denominamos como chiflado, o sea, el tipo le salía pues como con la cara como llena de harina por ahí por las calles de París, el man era un típico pues así de estos que vemos como un renegado así pues de la sociedad que iba o bueno, no en contra, es que eso también ha sido como una bifurcación de ese término que no es ir en contra, la patafísica no va en contra de lo académico, pero que de cierta forma sí le hace como cierta mofa y esa mofa termina siendo lo que muchos interpretan como ir en contra de, pero Alfred Jarry se da cuenta que es que no estamos yendo en contra, estamos es validando también de manera académica lo que se hace desde la patafísica. Y eso es lo que eventualmente le va a dar esa validez a la patafísica, lo que la va a hacer una ciencia, pero no solo una ciencia, sino también algo que puede ser útil, pues, de manera inútil. Y eso lo vamos a comprender un poco más adelante, cuando les dé aquí otros dos daticos que tengo, pues, que ya si me ven mucho mirando aquí a la pantalla, es porque
Yo no me aprendí esta mierda, entonces voy a tener que leer de corrido. Entonces dice, esto, como les decía, es algo que Alfred Jarry denominaba como para poder estudiar lo que es inútil. Entonces, lo que es inútil, o también como lo llamaban la ciencia de lo imaginario, se plantea desde un asunto pues vital, y es que las insignificancias de la vida nosotros las tomamos por sentado, y al tomarlas pues como al hacernos de la vista gorda y no darnos cuenta pues como de las pequeñeces de la vida, no alcanzamos como a retratar lo que realmente quieren contarnos esas cosas pequeñas. Entonces, adentrarnos en el estudio de lo inútil puede representar cosas magníficas, cosas que de verdad no sabemos, cosas que incluso pues, al ser tan pequeñas, efectivamente pueden ser como una bolita de nieve que se nos va a hacer muy, muy grande, lo que resulta muy interesante de este tipo de teoría, puesto que nosotros, pues, no sé, al menos el ser humano en su cotidianidad no presta atención como a las cosas pequeñas, pero esta, por ejemplo, esta cuarentena nos pone en una situación en la que ahora tenemos que adaptarnos a cosas diferentes y en la que ahora hemos prestado atención a cosas más mínimas. Eh, no sé, no sé ustedes, pero pues son ejemplos varios en los que yo a veces ya salgo al balcón y veo que hay como una rutina de ciertas cosas, que este perro ya ladra a tal hora y que este otro se encuentra con esas cosas así, ejemplos vagos que ya van dando cuenta de que eso de lo inútil, lo que denominamos inútil, termina siendo ahora pues como parte de nuestra rutina, en este caso de manera obligatoria. Esta pandemia nos ha obligado a ser patafísicos, es como una de las primeras reflexiones. Esto es una cita, una entrevista de BBC Mundo que le hizo a Rafael Cipollini, que también es un patafísico, es un argentino, y el hombre dice, voy a leer textualmente, la patafísica es desubicación. Ay, perdón, por ponerme a leer y a ver acá me desubiqué. La patafísica es desubicación programática. Tiene un plan de desubicar, claramente como me acabo de desubicar yo. A mí me gusta esa función del arte, provocar, no replicar la vida cotidiana. Entonces, claro, la patafísica dentro de, o sea, no tiene solo como el significado de la ciencia de lo inútil o de lo imaginario o de recurrir a técnicas que nos saquen un poco de lo académico y podamos hacer mofa de ello. También se encarga como de este asunto de incomodar, de desubicar al lector, a quien está interesado, a quien no. La patafísica también se encarga de distorsionar un poco la mente de la persona para que sacarlo de esa zona de confort y listo, vea, pille, es que esto no es lo único y eso tampoco y así, pues dar cosas a las personas que los hagan caer en cuenta que en definitiva no hay un solo asunto que, que nosotros podamos tener como algo firme, o sea, tenemos tantas cosas en qué pensar, ya tenemos muchas cosas en la cabeza y hay otras miles en qué pensar y creemos que todo el mundo, como hay tanta gente, se van a encargar de pensar en esas otras cosas, pero no, la idea es que nosotros también podamos hacerlo. Entonces, esa manera de desubicar es llegar a otros puntos en los que la patafísica, uno ni siquiera se da cuenta, parce, en esos casos en los que lo están desubicando a uno sí o no, en los que pues eso ni siquiera le están diciendo, listo, entonces aquí vas a entrar en zona de patafísica, no, creo que en ninguno de los casos de ninguna teoría, pero es válido pues tener esos puntos claros, desubicación programática, pues como lo llamaba el hombre, ¿cierto? Y me gusta mucho lo que él utiliza, pues como define el arte, que es la función del arte, que es provocar y no replicar la vida cotidiana. La patafísica, como ya les venía diciendo, es también sacar eso de la zona de confort. Y si vamos a hacer lo mismo que hacemos en la vida cotidiana, en la patafísica, estamos pues trapeando con, ahí lo dejo a su imaginación, ¿cierto? Las huevas. Ah, bueno, ya por ahí. La patafísica se ocupa de imaginar la construcción práctica de dispositivos que no van a existir, decía también Cipollini a BBC Mundo. Y claro, Alfred Jarry, o sea, el doctor Faustrol también se encargó de eso en esa obra, de construir objetos que no tenían un uso práctico en la
en la cotidianidad. Precisamente por eso, para salir de esa zona de confort que le pudiera presentar la vida, las cosas, para salir de un asunto que fuera lo más normal. Entonces, se le ocurre la idea a este man de crear objetos que no van a existir. ¿Dónde crearlos? Precisamente, disculpen, en la imaginación, en un lugar donde no se van a poner en uso, no se van a poner en práctica, pero que van a existir solo ahí. Entonces, aquí hay pues, un apartado en el que Alfred Jarry escribe que dice, la máquina para descerebrar, una cuchara de hierro con dos puntas, una afilada para rajar cráneos y otra redonda para estirpar sesos, una herramienta que jamás empuñará un descerebrador. Esas cosas que representan algo que no van a existir, creo que ya nos las hemos imaginado en muchas ocasiones nosotros. Pues no sé si ustedes se han llegado a imaginar algún objeto que les permita hacer algo con más facilidad, no sé, algo que efectivamente pueda resultar muchísimo más fácil hacer alguna tarea pero o por el contrario, hacerla mucho más difícil o algo que tenga pues como la potestad. Yo me acuerdo que yo siempre cuando era más pequeño me imaginaba un reloj que pudiera detener el tiempo y solo lo pudiera detener así pues como para el resto de personas, pero no para mí. Creo que eso me sucedió después de haber visto El Príncipe de Persia, pero yo me lo imaginaba como un reloj digital en el que yo pulsara aquí, tin, así, y listo, de una, eso fuera todo, que ya todo se detuviera. Era pues súper genial pensar en ese tipo de cosas y efectivamente ya mentalmente les estaba dando un uso. Eso sería pues parte de lo que a lo que se refiere Albert Jarry, llegar a un punto en el que nosotros le podamos dar a la mente ese uso de crear cosas que no van a existir, cosas que pueden existir aquí o en la escritura también, pero que en ese ámbito tengan el uso, el mejor uso posible, ya que aquí, dentro de la cotidianidad de las cosas, pues no van a suceder. No creo que un descerebrador, pues no sé, no conozco el primer descerebrador. Existen neurocirujanos, ¿cierto? Pero creo que la función descerebrador es un poco distinta a la del neurocirujano. Entonces, ya por ahí vamos pillando cómo es la cosa, cómo se mueve Alfred Jarry en esos asuntos de encontrarnos con roles, con objetos, con situaciones, imaginarnos cosas que nos pongan en una situación totalmente opuesta a la de la vida cotidiana. No sé si hasta ahora aquí tengan algo por decir, si tengan eh, algún comentario o algo que quieran hacer, alguna pregunta, pues cualquier cosa. Recuerden que esto más que un monólogo es un biólogo, como dirían por ahí de Lutiers. Entonces, no sé si Digamos, alguno tenga, no sé si alguno tenga una pregunta, algún comentario, cualquier cosa que quieran hacer. Si hay mucho silencio, lo tomaré como un no. Listo, entonces continuamos. Sebas, Ah, ok, dime. pues alguien que le dio pena preguntar me dijo que te hiciera la pregunta. Me dicen que si Sí. podemos relacionar el libro Opio en las nubes con la patafísica. Hombre, por supuesto, me encanta que me traigan distintos referentes y si tienen más libros que quieran traer aquí a colación porque tenemos tiempo de hablar, me los pueden decir. Y claro, Rafael Chaparro escribe Opio en las nubes y uno dice, este marica estaba trabadísimo cuando escribió esa vaina, men, ese man, ¿qué le pasa? Porque es que el man ¿qué tipo de persona, o sea, escritor, se le ocurre enunciar los puntos? Si no estoy mal, él enunciaba como mucho o el punto o la coma, no recuerdo qué era, pero desde el estilo de escritura se nota una intención patafísica, pues desde un estudio se nota una intención patafísica. No creo que el hombre haya pues, investigado desde lo que es la patafísica y eso para escribir su libro, no creo. Pero igual yo lo categorizaría dentro de esta ciencia, porque es que hay cosas dentro de ese libro que denotan así, chasquido de un dedo, de dos dedos, no, de dos y la palma, que es, Sebas. que se refieren directamente a la patafísica. Entonces, claro, me iban a decir algo. Ah, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. No, yo iba a decir algo, pues ya con lo que trae esa colación Sí, dígame. con Opio en las nubes.
Y es que, bueno, sí, en efecto, él a través de todo su libro, él como que experimenta con diferentes formas de escribir y algo que me parece muy, muy patafísico es, o al menos así lo interpreto yo, es que dentro de unos fragmentos de sus textos, él como que incluso copia los plones que se está dando mientras narra la historia, o no sé si mientras el personaje está haciendo eso. Entonces él, no sé, eso me parece súper patafísico de él. Claro, genial. Y yo creo que Chaparro incluso tiene en cuenta esto de explorar lo inútil. O sea, hay partes en el libro en el que hay relatos en los que uno dice como, pues esto es como un poco lineal, ¿no? O no sé si lineal, uno no sabría ni cómo llamarlo, porque hay cosas que definitivamente, no sé, se prestan para ese tipo de discusiones, pero es lo más valioso de poder encontrar uno en una obra ese asunto patafísico, como esas pesquisas para uno poder decir, hey, qué genial. O sea, este autor, sin la intención de serlo, sin la intención de escribir sobre patafísica ni nada, estaba haciendo totalmente, o sea, aquí hay un asunto que lo representa directamente y es maravilloso poder encontrarse con eso. No sé si algún otro tenga otro referente, algún autor o otro libro que quiera. Chica, Sí, ¿qué dime. tal el artista Etcher, el de los grabados hilográficos, la escalera infinita? No sé si lo conoces. No, no lo conozco, pero si quieres nos puedes contar un poco. Sí, pues es un artista que se dedicó, pues además de su estudio de la matemática, incluso creo que era estadístico y una vaina así. El man dibuja obras que no tienen sentido, y uno no, digamos, uno empieza como a verle la lógica y llega hasta cierto punto y dice como, uy, pero ¿cómo así esta escalera no iba para arriba? Porque la estoy viendo hacia abajo. Entonces como esa imposibilidad, esa, no sé, como ese mundo, por decirlo de alguna forma, onírico, imposible, que siempre nos lleva como a pensar más allá de lo que tal vez está en el dibujo. Claro. Juli, Genial, disculpa, ¿no? ¿puedes repetir el nombre del señor? Es Escher, pues se pronuncia así, espérate, yo tengo, Es Maurice es Cornelius Etcher. neerlandés. Escher es Echer, creo. Entonces yo lo busco. Ahí acabaron de decir que es Maurice Cornelius Stretcher. No sé quién dijo, pero nos ayudó ahí con el nombre. Muchas gracias. Eso. Yo quiero mencionar a otra persona, otro autor. Sí, claro. Ustedes conocen a Philip Dick. ¿Philip qué? Perdón. Philip K. Dick, un escritor norteamericano, el que escribió Minority Report, Los Hombres del Destino. Ok, ok. ¿Recuerdan a Minority Report donde una máquina es capaz, con la ayuda del pensamiento de tres personas, anticipar va a haber un asesinato? Entonces las personas van al pasado, hacen una modificación de los eventos, una sociedad perfecta, donde modificar el pasado, yo evito que hayan esos asesinatos. Por ejemplo, pues como algo bien inverosímil, pero que pone pues a uno a pensar, pero pues como tres videntes pensaban a ser capaces de predecir que va a haber un asesinato. Luego a través de Sí. una máquina, una balota, y esa balota dice dejar a tal época y ser una. Otro libro se llama Los Hombres del Destino. Son personas que para la vida futura del ser humano van a ser muy, que hay una en la vida de estas personas hacer que se modifique, hacen que se modifique algo para que no se pueda desviar el destino de esa persona, de tal manera de que la vida humano no pierda a esa persona en el futuro, va a ser alguien bien. Cosas muy visionarias de Philip K. Dick, pero de todas maneras como bien irracionales, pues muy bien pensadas, muy bien imaginarias, pero también a la vez bastante irracionales. Es un autor de ciencia ficción y Ajá. sus obras son bien importantes. Yo lo diría pues es que lo mismo que como Julio Verne, puede que muchas personas en 1700
pensar en este tipo tan extremo, pues como la de un submarino, como está hablando de yo ir al centro de la Tierra, Claro. considerado un patafísico frente al mundo en que estaba viviendo. Sí, exactamente, pensar también como fuera de lo que lo hace el común de la gente, también empezaría a ser como una definición de eso, lo que es la patafísica. Entonces, perfecto. No sé si alguien más tiene algún comentario. Sebas, ahí puse una imagen en el chat de Escher para que nos digas qué opinas, si cabe dentro de la Ah, patafísica. ¿lo pusiste en producción de en dónde? Creo Vamos que a en ver. producción de... Sí. Sí, en producción de talleres. Tengo un libro de él, es bastante irreal todo lo que él dibuja, pues imágenes que usted sube la escalera, pero realmente estás bajando, pero después piensa, ¿no será que viene subiendo? Si es toda su obra. Ah, ok, ok. No, genial. O sea, es que sí es precisamente ese encuentro que uno tiene con ese tipo de escritores en los que uno dice, este man que está haciéndome al escribir, al dibujar incluso, porque la patafísica no solo nos lleva a pensar sobre lo que se escribe, también es de lo que se dice, piensa, hace. Eso tiene un montón de variaciones, pero es como para poder entender esa dinámica en la que uno puede como empezar a pensar sobre los asuntos de cómo interpretar ahora el mundo, esta obra, esta acción, todo ese tipo de cosas. La imagen es netamente algo que puede, pues es algo netamente imaginario, pero que plasmado ahí lo podemos, en la imaginación lo podemos hacer totalmente real y me parece muy teso, muy bacano. Muchas gracias, Julia, y por la imagen. Entonces, listo, continuamos por acá un poco. Llegada a esta parte, pues ya les hablé un poco sobre que es una exploración profunda de lo inútil y toda esta vaina, pues, de por qué las ciencias imaginarias y me trajeron pues estos referentes que me parecen muy válidos. Y también es interesante pensar, ese también sería un buen ejercicio, pensar en que, por ejemplo, autores locales se han atrevido a llevar ese aspecto de lo imaginario o de pensar en lo inútil como en algo netamente importante. Eso también es un ejercicio muy válido. Pero ahora quisiera pasar a unas lecturas en las que podríamos dar cuenta de cómo eso va a representar algo eh, no, que esas obras que yo escogí acá son, al haber hecho ese ejercicio también de pensar cómo la patafísica pues no solo influyó en franceses o en Argentina y toda esa vaina, sino cómo en otras obras que ni siquiera con la intención, como ya se los mencionaba, no tenían ninguna intención de hablar desde la patafísica, pueden hacerlo totalmente desde esa interpretación que uno le da en autores como León de Grave, por ejemplo. Entonces voy a poner la transmisión, chicos, voy a ver si funciona, vamos a darle el último intento. eh, Acá, vamos a ver si dándole el último intento. Acá, ¿ven el directo? Sí, yo lo veo. Sí, Listo. Voy a acercar un poco la... sí, Sebas. Listo, entonces dice... Él lee desde ahí y yo leo desde el libro porque es que yo tengo el libro, entonces como mierda, porque yo sí, ok. Esto es O la pereza de León de Grave, de su libro Poemas para sus amigos, ¿cierto? Entonces vamos allá. Dice, oh, la pereza es de es de raso o gamuza. ¿Para qué elaborar? Si eso es útil hidalgo. La pereza agiliza, apresta, aguza. Pereza, oh palafrén que yo cabalgo. Jauría de señores densa azusa, oh pereza que es todo y nada y algo. Búho me apoden, dígame en lechuza, de mis pereza y noche nunca salgo. La pereza es sillón de terciopelo, sendero de velludo,
La pereza es la divisa de mi gentileza, y es el balsón soberbio de mi escudo, que en un campo de lutos y de hielo se erige como un loto vago y mudo. Entonces, desde la poesía se puede alcanzar incluso ese asunto de la patafísica, o sea, escribirle a un asunto tan común como lo es la pereza, pero en palabras que solo puede, pues, como retratar la poesía. Y eso es una de las formas que yo les quería mostrar. O sea, haciendo como pues la lectura de varios textos para poder saber qué variación le podría dar yo a este término de la patafísica. Me encuentro primero con León de Grave, que presenta este texto, pues este poema, y a mí me parecía pues, muy bello de encontrar con algo así que yo tranquilamente le puedo dar la categoría desde la patafísica, o sea, pensarlo desde ese punto, puesto que el asunto de la pereza es algo que, si bien creo que hacemos todos los días, no sé, pues más ahora. No sé ustedes, pero yo sí como que un practicante fiel a la pereza. Y eso llevarlo a la escritura, pues ya llevaría como, pues tomaría un poco más de esfuerzo. O sea, toca dejar la pereza, toca hacer la pereza a un lado para poder escribir sobre la pereza. Incluso ese tipo de forma de elaborar el pensamiento para poder escribirlo, ya significaría algo patafísico. O sea, estoy confrontando algo para poder escribir sobre ello. Quizá ese es el encuentro en el que uno se ve metido. Uy, yo no lo bajé cuando lo estaba leyendo, disculpen. El encuentro en el que uno se ve enfrentado al momento de escribir sobre ese tipo de cosas, ¿cierto? No sé si alguien quiera colaborar con el siguiente texto, que es de Ray Bradbury. ¿Quién dijo algo? Yo. Ok. No quiere nadie, entonces lo leo yo. Yo lo hago. Ay, no me Ah, oyen. ok. ¿Quién dijo yo lo hago? Yo, Jimena. Listo, Jimé. Entonces, dale, Yo por favor. pasé. Bueno, vamos viendo. Sí, claro, Yo claro. lo ensayé, entonces no sé qué tan bien quede. Y no Dale, era dale. natural que llegaran los viajes, siguiendo los pasos de los ruidosos exploradores, la gente sofisticada y aromática, los viajeros profesionales y de los conferenciantes románticos en busca de nuevos temas. Tienes que bajar. Pues Ahí sí, bajé. los viejos secos y crujientes, los que pasaban el tiempo escuchándose los corazones, tomándose el pulso y llevándose cucharadas de jarabe a la boca torcida. Los que en noviembre iban en autobús a California y en abril embarcaban para Italia en tercera. Las pasas de uva, las momias, llegaron al fin a Marte. Ray Bradbury escribe Crónicas Marcianas y creo que esa obra es netamente imaginaria, pues ya pensar en el que estamos llegando a Marte, y Ray Bradbury lo escribe con mucha convicción. El hombre hace relatos de primera expedición, segunda expedición, cuando mandan un cohete con unos tripulantes que uno llega a pensar como, ve, pues, ¿y esto de dónde sale? ¿Esto hasta qué punto puede llegar a ser verídico? Obviamente en ningún plano va a ser verídico, pero la intención es que nosotros podamos encontrarnos en una... acabo de desactivar la cámara solo pues para que no crean que se cayó ni nada. Nosotros desde un punto patafísico, como les vengo diciendo hace rato, puede encontrarse con cosas como estas, en las que el man le viene y le dice a uno, claro, es que hubo 4 expediciones a Marte y con toda tranquilidad te va a relatar de ello con mucho detalle. Y cuando menciona sobre la llegada de los viejos, que es ese capítulo pequeñito y es lo más particular de todo, es un capítulo muy pequeño de esas líneas que vieron ahí únicamente, ese es el capítulo, y a mí me da mucha risa porque o sea, es la llegada de los viejos a Marte, y para que los viejos llegaran a Marte tuvieron que pasar más o menos unas 270 páginas más o menos. Entonces eso va dando cuenta pues como del tiempo en el que se tomaron esas expediciones, la dificultad y la simpleza con la que escribe sobre los viejos y su llegada tan simple, tan insignificante a Marte, hace tener una percepción de eso un poco como más clara, como un poco más bello de lo que puede llegar a ser estar en ese tipo de situaciones, una condición que es irreal, no hasta ahora, no sabemos pues,
pero, pero que al menos para la época, para cuando fue escrito el libro, pues tampoco es que sea muy viejo, pero igual, es algo que se queda aquí. No sé si quieran comentar algo hasta ahora, mientras aquí busco el otro texto. Seba, yo respecto al otro, al anterior, pues a lo que Sí, dime. mencionabas de la pereza. No sé si me dejé llevar o qué, pero entonces hablas de que estás, digamos, discerniendo sobre la pereza, pensando en ella, analizándola y decides, ve, esto está muy bacano, voy a escribirlo, pero el mero hecho de pensar en escribirlo se genera el hacer y el hacer cancela la pereza, por lo tanto el motivo de escribirla, entonces entras en un ciclo constante de hacer, no hacer, eso sería entonces la patafísica, así lo entendí, no sé si estuve bien. Es más que todo pensar no en el hacer, sino en lo que significó ese hacer. En esa, pues en todo ese cálculo que tuve que hacer mientras estuviste hablando para poder entender la teoría que yo también, de la que también hablé. Y es pensar en ese, pues como en ese asunto de lo que puede significar escribirle algo como la pereza. Yo supongo que el hombre en ese momento estaba en uno de esos cafés con los que mantenía con sus amigos, haciendo absolutamente nada, y se pone en disposición de escribir, lo que anula, por supuesto, la pereza. Y al anular la pereza ya está en otra disposición, pero para poder saber sobre la pereza, el hombre tiene que ser pues un experto sobre ello y un docto, claro. Y al serlo lo hace pues de manera muy perspicaz, muy interesante como lo plantea. Y yo diría que sí, efectivamente, por eso lo escogí. Es un relato que entra en esa categoría, no porque sea que le esté escribiendo a la pereza directamente, sino porque, o sea, por lo que por lo precisamente que estabas mencionando. El asunto de voy a escribir sobre la pereza, pero es que qué pereza escribir sobre esa huevonada. Entonces yo más bien lo dejo para otro día y ya cuando lo dejo para el otro día ya sí tiene la disposición, pero luego se acuerda que, bueno, un montón de cosas que ya pueden entrar en la teoría o en la práctica de la patafísica. Entonces, bueno, yo sí lo tengo acá. Gracias. Dale, dale. Yo quiero Entonces, también claro, dime. comentar, pues precisamente ese comentario que hiciste tú y el que hizo Julián me hizo pensar en un texto que leí en un libro que se llama Por favor, sea breve, Sí, y pues que son como varios textos cortos. El caso es que hay uno que se llama el grafógrafo, ya, el ajá. grafógrafo. Y se trata como de alguien que escribe, que está escribiendo lo que está escribiendo y se ve escribiendo esto mismo que está escribiendo. Y todo el texto habla de cómo está escribiendo lo que está escribiendo, y uno lee lo que está pensando cuando está escribiendo lo que escribió para que no lo leyera. Oh my God. Muy chévere, muy chévere, porque ese son ese tipo de cosas que nos llevan a este asunto pues de la patafísica, cuando uno lo ponen a pensar más de la cuenta también, claro, lo están a uno obligando a hacer como un proceso mental, a hacer un esfuerzo y un proceso mental que uno no está acostumbrado. Y eso es lo más interesante pues de ese tipo de escritores que también se dan a la tarea de eso. Entonces, listo, pasamos a este otro texto que hace parte de este libro que escribe pues Aquelarre y pues esto es un guiño ¿cierto? A la producción que hace el grupo, el semillero y toda la vaina, pero es porque aquí me encontré con una joya y no sé si al menos alcanzaron a percibir, como les decía, en el estilo de escritura se van notando diferentes formas, o sea, desde la poesía o desde la narración o ya sea desde el género epistolar también, se van a uno a encontrar con cosas que le van a dar cuenta de que los diferentes estilos de escritura están en todas las formas y colores. Entonces, yo por eso quiero usar ahora heteronimia y le doy la oportunidad a Perry Eugene Hitchcock, que es un personaje que a mi parecer es absolutamente patafísico desde el pie gordo hasta el último pelo de su cabeza.
desde el dedo del pie gordo, bueno, en fin, ustedes entendieron la referencia, ¿cierto? El caso es que yo a Perry Eugene lo considero absolutamente un personaje inundado en patafísica, y este texto que le escribe a Letargo retrata un poco sobre eso de la patafísica, que es algo que ya van a ver por dónde va la vaina. No sé si alguien lo quiera leer o lo leo yo. ¿Lo leo yo? Bueno, entonces, no, lo voy a leer de acá para que no pase el mismo error de ahorita. Yo lo puedo Entonces ayudar si dice, es también, querés. no, o sea, sobre todo, Vale. Yo no puedo, se no me sé, ganó. no fue. No sé si se ve la transmisión, ¿se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Listo. Entonces dice, a Letargo. Claro, aclaro antes de seguir con la lectura. Y es que heteronimia, como les digo, dentro del género epistolar, cumplía la función de que un personaje le enviaba cartas a otro y ese otro le respondía, un asunto de enviar y correspondencia, ¿cierto? Entonces, aquí ya esta es una pues la respuesta a algo que Letargo le había dicho a Perreugin. Entonces Perreugin le responde, mira muñeco, es que no puedo, no puedo controlar la risa porque cada que lo leo me río mucho, pero ya, máximo esfuerzo. Mira muñeco, eres un hijo de puta. No tengo cigarros. Vamos a por algunos. La última vez que salí por unos me acusaron de homicidio. Vaya maldición. Yo solo intentaba pedirle un encendedor. Hija de puta. Las nenas se hacen... la- Las nenas se hacen las complejas hasta que te ven la serpiente. Ya sabes, muñeco, el cohete, la pitufa, la trufa con elefantiasis. Llueve, ¿sabes? La calle está húmeda. ¿Qué tiene que ver eso? Ya tú lo has dicho, nene. La historia comienza por donde comienza. No me juzgues, solo he necesitado mi pene. Chico, justo ahora fumaba un cigarro mientras pensaba en lo duro que es vivir a la fuga. Como el humo. ¿Conoces un humo que no huya? ¿De qué huyes tú? Pero siempre he soñado con un cigarro en especial. Lo digo literalmente. Algún día vendrán cigarros orgánicos. Digo, ¿qué tal poder fumar restos de humanos? Digo, muñeco, sería otro nivel de regocijo. ¿Has amordazado a alguien? Hacerlo fumando cigarro es más placentero. Entonces, vemos que Perugin en ese texto, o sea, podría escoger miles de él, pero en este precisamente él hace un estilo de escritura en el que, si recuerdo bien, a Letargo él no le respondió precisamente algo que Letargo le haya dicho a él directamente, o le haya preguntado. O sea, Ryujin es súper digresivo, él pasa de un tema a otro muy rápido, es un hombre que está como lo dijo ahí, está en una constante fuga, entonces tiene un estilo de vida muy diferente. Y Perugin está aquí para incomodar, y creo que esa es la labor de él, ¿cierto? Entonces, cuando uno lee a ese personaje, uno se encuentra con cosas muy, que incluso a veces rayan con el límite. Y, pero a mí no deja de parecerme gracioso porque de eso se trata, precisamente, es sacarlo a uno de esa zona de confort, como les decía, y Perugin logra retratar el asunto de eso, de sacarlo uno de esa zona de confort, de incomodarlo, de incluso hacerlo sentir ofendido. Y había otro personaje que quiero rescatar, y es un personaje al que Perugin lo atacó de principio a fin, y era otro personaje que se llamaba Blanca Vaca del Campo. Y leer las conversaciones entre ellos dos también es algo que se refiere directamente a la patafísica. O sea, el personaje como tal está construido de una forma en la que solo se puede imaginar en lo imaginario, por las cosas que uno lee de él. Quizá uno sí se puede encontrar en la vida cotidiana gente que tenga pues este corte de personalidad, que sea de esta forma, pero las cosas que dice, o sea, sus acciones,
las cosas por las que lo han juzgado, culpado, son netamente imaginarias. O sea, son cosas que uno solo se puede llegar a imaginar, pero efectivamente es un personaje que recoge cosas muy bellas y ahí quiero rescatar asuntos como los que él señala, el asunto de la lluvia, de los cigarrillos, que es muy recurrente también en él, pero él pasa de cosas muy afanadas a hacer ya luego una reflexión un poco como más simple de la vida, un poco más de las cosas inútiles, de esas cosas insignificantes, como lo mencionábamos en un principio, que es uno de los cimientos de la patafísica, como ya les venía diciendo. Entonces, les dejo también pues ese cortecito, ¿cierto? Entonces, esos son los tres textos que usé, por si alguno se siente interesado en recurrir a alguno de ellos, que son estos tres, ¿cierto? Eh, Aquí hay mucha patafísica, y como ya ustedes mismos lo estaban mencionando ahorita, hay otro montón de autores que nos pueden traer en ese ámbito de lo que es la patafísica y cómo lo podemos notar, en qué personajes, ni siquiera tiene que ser tanto en los libros, podría mostrarlo de películas, de situaciones cualquiera. Incluso ha llegado a haber momentos en la vida real, en la de ustedes también, en la que han habido momentos de que uno dice, pues puta, esto uno lo tiene que estar es imaginando, weón, o sea, esto cómo está pasando ahora en la vida real. Entonces, eso es incluso lo más bello que nos puede presentar esta ciencia, ¿cierto? No sé si alguien tenga algún comentario con respecto a ese último texto para que pasemos pues como a otro asunto del taller. Eso es un no. Eso es un Asunto del no. taller. Eso es un no rotundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a pasar a la parte escrita. No sé si se sigue viendo la transmisión. ¿Se sigue viendo, cierto? Yes. Sí. Listo, perfecto. Aquí vamos a pasar a la parte escrita y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, bueno, pueden leer textualmente el enunciado para lo que tienen que hacer en la producción escrita y con la misma dinámica de ayer, lo vamos a publicar en esa parte ahí del Discord donde está la producción de talleres, pero lo voy a leer el enunciado para que quede mucho más claro y si tienen cualquier pregunta, no me la vayan a hacer a mí, por favor. Entonces dice así, aquí has de crear un dispositivo que no va a existir, dar una descripción de ese objeto, cómo luce, para qué serviría, quién lo usaría y hacer un breve escrito donde se pone en uso dicho objeto. Entonces, vamos a ponernos en esa tarea de escribir sobre ese objeto que no existiría, el como ustedes lo quieran llamar. Es una pequeña descripción y abajito, al lado, donde ustedes quieran, no. Lo ideal es que le hagan ese texto donde lo van a utilizar. Y nada, si quieren pueden empezar ya o cuando quieran. La idea es que lo Eh, hagan. Perdón, de pronto sería bueno que aclararas un poquito la dinámica de los grupos de trabajo por si hay personas que no estuvieron en el taller de ayer y no saben bien cómo funciona. Ah, claro. Lo que pasa es que Pablo es un mediocre que le gusta poner a la gente a trabajar en grupos. Yo sí prefiero el trabajo individual. Yo quiero que este trabajito me lo hagan de manera individual. Quiero que lo hagan todos por separado, porque si vamos a crear o sea, si quieren, si ustedes se sienten en la capacidad de entre dos personas, tres, cuatro, los que quieran, crear un objeto que no sea, pues que no va a existir un dispositivo de esos, lo pueden hacer. Pero la propuesta mía es individual, que lo hagan individual para que lo tengan pues presente. Y claro, si quieren, ahí están los otros canales de voz, un grupo de trabajo y toda la demás vaina para que se vayan a hacer sus escritos. Pero reitero, mi propuesta es un trabajo individual. Ya es decisión de ustedes si lo hacen grupal o como quieran, en parejas. Eso se los dejo a decisión de ustedes. Entonces yo creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene más preguntas y ya saben que me las pueden ir haciendo. Aquí voy a estar para resolverlas o no. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar este texto?
Yo diría que tienen más o menos unos... A ver, ¿cuánto más tiempo puede tomarse el taller? A las jefas. Que me respondan las jefas. O usted, Cucho, de cuánto, para saber cuánto les puedo dar. Yo diría que podemos tomarnos unos 20 minutos más, 20, 25. Listo, perfecto. Entonces 20, 25 minutos y les digo de una vez que el que quiera, que esto me parece una propuesta también muy, muy acertada. La patafísica es muy gráfica. La patafísica es mucho de lo visual también, del sentir, del tacto, del olor, de todo eso, ¿cierto? Pero como estamos en esta modalidad virtual, yo propongo que el que quiera y pueda se haga un dibujito sobre ese objeto. Solo es una propuesta aleatoria para el que quiera. Entonces ahí se los dejo. Y a las 8:20 o 8:15 más o menos, sí, 8:20, voy a estar recogiendo para que lo tengan presente. Entonces, si quieren, nos ponemos en dinámica de escritura, muchachos. Listo, igual recordemos que tenemos la sección de grupos de trabajo. Si quieren trabajar en parejas, como dijo Sebas, ahí pueden remitirse a darle y si no, ya luego respondemos el producto en la sección que dice producción taller. Y no son unos mediocres y deciden hacerlo en grupos. Gracias. Pues a mí ese comentario me parece muy estúpido, Valeria. Eso es de decisión de ustedes si lo quieren hacer en grupo o no. Mi propuesta es individual. Ya verán ustedes. Es que eso es Bueno, uribista. no, esa es otra ciencia que no quiero entrar aquí en discusión.